Buenas noches, hermanos. Como siempre es un gusto estar con ustedes una vez más compartiendo de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre el libro de Hechos. La vez pasada que hablamos un poquito sobre el libro de Éfeso, Pablo en Éfeso, donde Pablo llega a Éfeso y encuentra un grupo de creyentes y lo primero que les pregunta es acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo más fundamental para la vida cristiana. No importa muchas veces que tenga uno conocimiento, si no está el Espíritu Santo y sobre todo el poder del Espíritu Santo en la vida de uno, la iglesia no está destinada al fracaso sin el Espíritu Santo. Se pueden hacer intentos, se pueden hacer eh, muchas cosas, pero si no está el Espíritu Santo no se está hablando de una iglesia cristiana. Por eso da triste saber cómo muchas veces muchas iglesias, muchas denominaciones hacen a un lado al Espíritu Santo, y sobre todo el cristiano de su propia vida lo hace a un lado y intenta sustituirlo con métodos, con enseñanzas, con formas, con nuevos libros, cuando la Biblia nos muestra que no, ¿verdad? Pablo lo primero que les pregunta, no les pregunta qué saben, qué creen, quién fue su maestro, cuál es su ministerio, no, nada de eso. Lo primero que Pablo les pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque esa es la garantía de que estamos en la enseñanza de Dios. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estás en una iglesia y no, el Espíritu Santo no es el que gobierna esa iglesia, el que no gobierna esa vida, realmente ahí hay problemas. Ahí no podemos hablar tanto de una iglesia cristiana, ¿verdad? Y vamos a hablar el libro de Hechos, capítulo 19, del 8 en adelante. Vamos a leer del 8 al 20. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en Hechos 19 del 8 en adelante, siguiendo la historia que empezamos la vez pasada, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Eh, Aquí lo pusimos. Bueno, esto es claramente una vida llena del Espíritu, pero no solamente llena del Espíritu, sino con poder. Entonces podemos ponerle lleno del Espíritu y con poder, ¿no? Esta parte de la Biblia, del pasaje. Y bueno, es que en la iglesia pequeña el avivamiento no se mide por el número de personas, sino por cómo el Evangelio se predica con poder del Espíritu Santo, transformando vidas y dejando huella en el entorno cercano. Una de las enfermedades que hoy agobia a nuestras iglesias evangélicas cristianas es el crecimiento, donde una iglesia es más famosa o se considera una iglesia exitosa por el número de personas. Hay iglesias que pueden tener 500, 1000, 5000 gentes
llenar estadios. Y el mundo considera que esas iglesias son exitosas. Y no solamente el mundo, el mismo cristianismo considera que ahí debe de habitar la presencia de Dios, porque son unas iglesias tan grandes y enormes que sin duda deben de ser dirigidas por el Espíritu Santo, cuando no necesariamente. No queremos satanizar a todas las iglesias que son grandes, porque hay quienes han crecido de una manera apropiada y justa, como lo enseña la palabra de Dios, pero muchas de ellas han crecido basándose en psicología humana, en mercadotecnia, en preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que le agrada, qué le gustaría oír, qué color le gustaría que fuera el escenario, qué música les gustaría que tocaran, sobre qué temas les gustaría que hablaran, y es la gente la que propone, y es la gente la que decide qué se enseña, cómo es la iglesia, qué cursos quiere, a qué hora los quiere, y obviamente les ofrecen un buen producto, y esas iglesias tienden a crecer de manera exponencial, enormes, digo, hasta estadios enteros, teatros que se han comprado para que esas supuestas iglesias quepan. Y normalmente cuando se ve una iglesia pequeña con pocos números, dicen, ay, es una iglesia pequeña, una iglesia chica, y muchas veces se menosprecia, muchas veces incluso los mismos miembros de esas iglesias llegan a afanarse con los números y en cada oración pedir porque la iglesia crezca, y no que esté mal, se debe de pedir por supuesto que la iglesia crezca, pero nunca afanarse en la cantidad, en los números. Recuerda que cuando Pablo llegó a Éfeso eran un grupo de personas, no eran grandes, no era una iglesia, no eran 50,000, 60,000, no, no. Empezó con 10, 12 personas que empezaron a buscar de Dios. Y Pablo lo primero que le importa es que esa iglesia o ese pequeño grupo de personas tengan al Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que nos debe de importar en la iglesia. Que realmente el Espíritu Santo sea el que guíe cada acción. No importa que sean 5, 10, 15, 20 personas. Dios dará el crecimiento. No nos afanemos por los números. Muchas veces por eso Dios no nos deja crecer a muchas iglesias, porque estamos afanados en esos números, en crecer, para poder decir, yo voy a una iglesia donde hay 500 personas, ¿verdad? No, no, lo que Dios está buscando es que la iglesia crezca primeramente, pero en el amor a Él, en la obediencia, en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo primero que está buscando. Por eso aquí lo vemos en las iglesias pequeñas, el avivamiento no se mide por el número de personas. Es difícil y es una enfermedad que hoy en día la iglesia evangélica tiene, donde mide la salud de una iglesia por el número de miembros. Pero no se pone a pensar qué calidad de miembros hay en esa iglesia, ¿verdad? Entonces no son muy buenas personas, sino como el evangelio se predica con poder del Espíritu Santo, transformando vidas y dejando huellas en un entorno cercano. De nada sirve que haya 500, 5,000 gentes si de esas ninguna tiene al Espíritu Santo. Tal vez en iglesias como la de nosotros, pequeñas, ¿no? 40, 50, menos de 100 o rebasando los 100, pero normalmente eso permite que las iglesias puedan trabajar con las personas y que las personas lleguen a comprender lo que Dios pide de cada uno, es que el Espíritu Santo se avive más, y lo importante de una iglesia, no importa el número, es que los miembros sean de impacto en la comunidad en la que están. ¿De qué te sirve ir a una iglesia donde tienen puros sillones y pantallas enormes y estacionamiento para muchos y bien cómodas y todo, y la vida vacía, la vida hueca, una vida que no satisface, una vida que no agrada a Dios? De nada sirve. Da tristeza ver que mucha gente deja las iglesias pequeñas por buscar iglesias cómodas, iglesias donde se preocupan más por el bienestar físico, por la comodidad, porque no se aburran, porque se la pasen bien. Ese es el tipo de iglesia que la mayoría de la gente prefiere, pero no los discípulos, no los que tienen el Espíritu Santo activo. Los que tienen el Espíritu Santo activo en su vida van a buscar iglesias donde se les enseñe, donde puedan desarrollar su talento que Dios les ha dado, donde puedan hacer piezas claves para poder compartir el Evangelio, ser parte de la visión de crecimiento para el crecimiento del reino de Dios.
no de una iglesia particular o de un contorno. Nosotros no trabajamos para como ustedes, para la iglesia. Obviamente nuestra iglesia la que asistimos, que queremos que crezca y queremos que le vaya bien y queremos que quede lo mejor para ella. Pero si podemos hablar y que esa gente vaya a otra iglesia o que esa gente busque a Dios en otro estado, ¿no? Está bien. Es parte de nuestra labor. Nosotros somos llamados a ser partes del reino de Dios. Muchas veces cuesta y es difícil ver cuando los hermanos parten de las iglesias, ¿verdad? Cuando es por una causa justificada, pues bueno, no se puede. Que Dios los bendiga. A veces cuando da tristeza, lo que te digo es cuando andan buscando dónde se sientan mejor, dónde estar más cómodos. Eso es realmente lo triste. Eso es lo que realmente dejan eh, esa cercanía que pueda tener una iglesia pequeña y ayudar a desarrollar los dones espirituales por la comodidad y simplemente el impacto que generan en su comunidad, en su casa, con sus vecinos, pues viene a ser nulo, porque no lo hay. Porque si ellos no se preparan, si sus iglesias no se preocupan en prepararlos a ellos, pues ellos menos se van a preocupar en demostrar su fe públicamente, ¿verdad? Como contexto, Pablo no empezó su ministerio en Éfeso con una gran congregación, se encontró con un grupo pequeño de discípulos que necesitaban recibir el Espíritu Santo, así como el trabajo de ese grupo reducido para que el evangelio creciera. Nuestra iglesia pequeña puede ser semilla poderosa de transformación. No es el número, no es la cantidad, es la calidad de miembros que Dios levanta en cada iglesia. ¿Qué calidad tienes tú? Porque puede ser que estés en una iglesia pequeña y aún así igual sigas siendo, pues, de no muy entregado, ¿verdad? No muy constante, que no desarrolles los dones que Dios te da, que no hagas nada. Puede ser alguien pasivo, no importa el tamaño de la iglesia que sea. Pero si todos los miembros de una iglesia pequeña se comprometen a hacer la voluntad de Dios, a esforzarse, sobre todo a entregar su vida a Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que maneje sus vidas, esta iglesia va a crecer y va a ser de impacto para la sociedad y sobre todo estará haciendo la obra, la misión que Jesús nos dejó para hacer. Nosotros estamos aquí con una misión y la misión no es ir los domingos a sentarse 2 horas, 3 horas a la iglesia. La misión es ser de impacto, la misión es llevar el Evangelio, la misión es llevar las buenas noticias a una familia quebrantada, a una familia en problemas, a personas con dificultades, a personas que realmente que andan buscando un cambio en su vida. No irnos a sentar, eso no, o sea, nunca fue la misión. Y esto se puede hacer, se puede lograr aún siendo una iglesia pequeña, pero comprometida y consagrada. En nuestra iglesia pequeña, somos una iglesia pequeña, a veces pensamos que no podemos hacer mucho. A veces pensamos que somos una iglesia pequeña, ay, pobrecitos de nosotros. Ay, no podemos hacer nada. Uy, si tuviéramos el poder económico de otras iglesias. No, si tuviéramos los miembros de otras iglesias. Si tuviéramos tantos ricos o profesionistas como los tienen otras iglesias grandes, podríamos hacer mucho más. No es cierto, ¿verdad? Aquí en Hechos 19 nos muestra que el poder de Dios no depende del tamaño de la iglesia, sino de la obediencia y de la presencia del Espíritu. Obediencia y la presencia del Espíritu. Eso es lo que se necesita, hermano. Puedes pasarte tu vida preparándote en un instituto, puedes pasarte la vida leyendo la Biblia, puedes pasarte la vida en cultos, puedes pasarte la vida en oraciones, pero si no eres de impacto para los demás, si no eres de impacto para llevar el Evangelio a la gente que no conoce de Dios, es un poco triste, ¿no? Tener tanto conocimiento y no activarlo. Aquí nos dice en el 19:8, dice, y Pablo entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En la iglesia pequeña dice, no necesitamos un público grande o teología sofisticada para predicar con autoridad. La sinagoga para nosotros puede ser nuestra sala de reuniones, un hogar, un parque o un local modesto.
Pablo no buscó los lugares grandes, no buscó los lugares enormes. Si se presentaban, que bien, y los aprovechaba. Pero normalmente él ocupaba cualquier parte que le decían. No esperes a que seamos una iglesia grande para invitar a tus amigos. Al contrario, es cuando debes de invitar a tus conocidos. Igual no esperes a que te den un micrófono en el púlpito o enfrente de un auditorio para poder hablar. No, a donde Dios te lleve, debes de hablar. Pablo durante 3 meses estuvo hablando de la palabra de Dios. A donde lo llevaban en la sinagoga, en las calles, en las plazas, predicando. No importa el lugar a donde sea, siempre debemos estar preparados para poder hablar de la palabra de Dios. Imagínate 3 meses seguidos, hablando, ahí en esa ciudad, ¿verdad? Eh, También una ventaja que podemos tener como iglesia pequeña es que en la iglesia tenemos la ventaja de conocer a cada miembro de cerca. Esto nos permite hablar con claridad y amor sobre la verdad del reino, sin evitar temas difíciles como el arrepentimiento, la santidad o el llamado a servir. No hay espacio para mensajes vagos o superficiales. La gente espera que les hablemos con sinceridad porque nos conocen y confían en nosotros, ¿verdad? Eso es es una de las grandes ventajas que se tiene al ser una iglesia pequeña en la que el trato puede ser uno a uno. O sea, por ejemplo, si alguien quiere platicar, si quiere contar algo, si tiene algún problema, puede acercarse a otro hermano, al pastor, al hermano anciano, a los diáconos y les puede compartir, les puede decir, oye, tengo este problema. Y está cercano y en cierta manera nos conocemos y sabemos un poco del contexto de cada uno de nosotros. A que le pregunte a una persona que no conoces o que nunca tu vida te ha visto o ni siquiera sabía que existías, pues está raro, ¿no? Está difícil. E incluso la palabra de Dios puede ser más personalizada. Incluso cuando el pastor o alguno de los hermanos está preparando algún tema para poder hablar, obviamente sabe el contexto de la mayoría de nosotros, como cualquiera de nosotros, y se puede hablar un poquito más personal. No es lo mismo para predicar a personas, a 40, 30 personas que conoces, como para 500, 5000 que no tienes ni idea de lo que hacen. Y esto lo debemos de agradecer. Esto debe de ser una motivación de decir, sí, pues, obviamente esa palabra es para mí. Es como cuando los niños van a una escuela, ¿no? Una escuela enorme de salón de 200, 100 personas a una que tiene pocos. Obviamente la educación es más personalizada y es mejor de igual manera en la iglesia. No sé si estás puesto a pensar, pero imagínate un pastor para 40, 50 personas y un pastor para 500, para 5000. ¿Quién tiene la ventaja? ¿A quién le va mejor? ¿Quién tiene más cercanía, verdad? Todo ese tipo de cosas, pero muchas veces no las vemos, muchas veces nos preocupamos más porque nuestra iglesia es pequeña y obviamente nos conocemos más y sabemos de lo que muchas veces en la situación en la que estamos y sabemos por qué orar en cada situación, en las enfermedades, necesidades, preocupaciones, porque somos cercanos. Entonces, bueno, hay que aprovechar mientras la iglesia esté pequeña porque llegará el momento en que se expanda y vamos a anhelar tener esa cercanía, ¿verdad? Eh, Debemos de explicar cómo el reino, no solo el concepto espiritual, sino una realidad que transforma cómo vivimos día a día. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios muchas veces, ¿no? Y la Biblia dice, y eso vamos así, y empezamos a hablar de cosas teológicas, y son buenas, ¿no? Como si todo es un equilibrio, pero debemos de enseñar a la gente que el reino de Dios es más un cambio de vida. Es lo que tú debes hacer día a día, cómo debes de enfrentar el mundo, los problemas, las circunstancias. Que Dios quiere estar contigo en tu trabajo, en tu escuela, en tus negocios, en tu familia, en tus relaciones personales. Eso es lo que se les debe de enseñar a la gente, ¿verdad? Cuando se está hablando de la palabra de Dios, no solamente cosas teológicas o discutir sobre ídolos o discutir sobre teologías o discutir sobre por qué esa iglesia está mal y por qué nosotros estamos bien, no. Hablar de lo que Dios espera en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, en nuestra iglesia, pues esta pequeña, podemos enseñar con ejemplos de la vida cotidiana de los miembros, cómo el reino se manifiesta en la forma de resolver conflictos familiares, en el trabajo y en el trato de los vecinos, ¿verdad? Y muchas veces podemos tomar hasta el ejemplo de un hermano, como el hermanito fulano de tal, o nuestro hermano que estaba enferma y Dios la sanó, nuestro hermano tenía esa dificultad y acudió a Dios y Dios le abrió caminos.
Y tenemos esa posibilidad de que nuestro propio testimonio fortalezca a la iglesia misma. Y todos nos conocemos, por ejemplo, si en nuestra iglesia no decimos al hermano Cruz, todo el mundo conoce al hermano Cruz. Si decimos al hermano Ezequiel, todo el mundo conoce al hermano Ezequiel. Todo el mundo conoce a la hermana Irma, todos nos conocemos entre todos, no podemos pasar desapercibidos y eso debe ser una ventaja, ¿verdad? Podemos, no sé, poner por ejemplo el amor que tiene el hermano Cruz al servicio, el amor que tiene la oración del hermano Ezequiel, la disponibilidad de las hermanas diaconisas, ¿verdad? Todo eso lo podemos dar como ejemplo a la iglesia y ver que son personas reales. No estamos hablando de cosas que pasaron o que sucedieron hace, o en otro lugar, en otro país o en otro tiempo. Esas son muchas ventajas que Dios nos permite al tener como iglesias pequeñas para poder hacer nuestro trabajo, nuestra labor. Es lo que Pablo hacía en este tipo de circunstancias, ¿verdad? No hablaba de cosas lejanas o extraordinarias o pasadas, no. Hablaba de cosas actuales con personas verdaderas, con personas físicas, con gente que había recibido un milagro y que la conocían. Todos sabemos de hermanos que han recibido sanidad de forma milagrosa y los conocemos y los podemos ver y los podemos tocar y sabemos que es real. No es como que, no, pues es que el primo de un amigo, es que yo conozco a alguien que hace quién sabe tanto lugar o en tal lugar pasó esto y esto. No. Al ser una iglesia pequeña podemos utilizar los mismos ejemplos de la vida de los demás hermanos. Si al igual que en Éfeso, algunos creerán y otros se resistirán. En una iglesia pequeña, las divisiones pueden sentirse más profundas, pero debemos recordar que nuestra tarea es predicar la verdad con amor, no forzar el acuerdo y los que crean se conviertan en la base sólida para el crecimiento. Así como ser una iglesia pequeña también tiene muchas ventajas, también llega a tener ciertas desventajas. Por ejemplo, cuando hay una división, un pleito entre hermanos, pues es muy notorio, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, entonces aquí nos invita a mantenernos en un ambiente de paz, no que no haya problemas, sino resolverlos. Incluso, pues en ocasiones, aunque sea una iglesia pequeña, hay hermanos que no están de acuerdo en la doctrina o en la forma de cómo es la iglesia o de cómo vivimos o cómo nosotros vemos el cristianismo y se separan y se van y es notorio y pues es conflictivo, ¿verdad? Porque cómo no va a ser conflictivo. Y uno de los riesgos que muchas veces llega a ver es que con tal de conservar esa membresía, con pocos y luego que se quieran ir, hay muchas veces que se llega a traicionar el evangelio y decir, sí, no te preocupes, hermano, y empezar a como que a darle la razón o aceptar lo que digan o cambiar las cosas para que no se sienta ofendido o no predicar de ciertos temas que incomodan a tal o tal hermano y eso no debe de ser. Ni en una iglesia pequeña ni en una iglesia grande con tal de conservar los números, ¿verdad? Obviamente en una iglesia de 1000 personas si se van 10 pues no se nota, pero en una iglesia de 40 si se van 10 es una cuarta parte de la iglesia, pero nos debe de mantener a estar firmes. O sea, Pablo empezó con una iglesia pequeña en Éfeso y Pablo durante 3 meses estuvo hablando, pero estuvo hablando de la forma correcta y justa y de lo que Dios decía, y esto ocasionó divisiones. Una iglesia pequeña y todavía con divisiones, y Pablo en ningún momento traicionó el Evangelio. Pablo en ningún momento dijo, bueno, pues vamos a hacernos como que no vimos, ¿verdad? De hecho, eso lo podemos ver aquí desde el 9 en adelante, dice, endureciéndose algunos no creyeron, pocos, y luego unos que no creen, y se atrevieron así, maldecían el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mira, el hecho de que seamos una iglesia pequeña no quiere decir que debemos de agarrar a todo lo que venga, todos los pensamientos, lo que todos crean, lo que todos digan, que todos opinen. No, hermanos, no es así. La iglesia no es de esa manera. La persona que viene a la iglesia es porque viene buscando un cambio de vida, es porque viene buscando a Dios, es porque viene buscando algo diferente. Y luego cuando se lo muestras en la iglesia, no les gusta o quiere que se haga a su manera. Pero entonces, ¿a qué vienes a la iglesia? Si vienes a hacer tu voluntad, si vienes a imponer tus ideas, si vienes a hacer lo que a ti te parezca,
estás viniendo en vano. A la iglesia venimos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, ser dirigidos por Dios. Y Dios ha puesto a personas encargadas para eso. Dios ha puesto al pastor para que sea el encargado de dirigir, dar las formas y la situación. Y hermanos, debemos de acatarlas. Debemos de acatarlas porque no empezar a chantajear. Ay, no, es que yo me voy porque yo quería hacer esto. Yo me voy porque no me gustó esto. Yo me voy por aquello. No, hermanos. Si quieres hacer las cosas a tu manera, pues la verdad, pues no vengas. No vayas a la iglesia. Estás perdiendo tu tiempo. Dios nunca va a hacer las cosas como tú piensas, como tú quieres. Es como Él quiera. Y aquí cuando Pablo llegó eran pocos y empezó a predicar durante 3 meses y varias gente empezó a llegar, pero muchos no creyeron. Y Pablo dijo, bueno, entonces váyanse para allá y nosotros nos vamos para acá. Y fíjate que Pablo no se llevó a simpatizantes, Pablo no se llevó a los que estaban de acuerdo, Pablo no se llevó a unos que iban pasando, no, dice que se llevó a los discípulos. Y con esos discípulos fue poniendo las bases para la iglesia de Éfeso, una iglesia que llegó a tener más de 80,000 miembros, imagínate, y sin traicionar los fundamentos de Dios. Hoy podemos ser pocos en la iglesia, pero si esos pocos están dispuestos a discipularse, están dispuestos a obedecer, están dispuestos a someterse al Espíritu Santo, no hay límite para lo que Dios quiera poner. Pero si muchas veces nos hemos visto frenados, nos hemos visto detenidos, no ha sido por Dios. No ha fallado Dios, los que nos fallado decimos nosotros, porque no nos hemos revelado, porque no hemos puesto nuestra vida al servicio del Espíritu Santo, no somos activos. Seguimos acostados en nuestros laureles, seguimos dormidos, pensamos que ir a la iglesia los domingos, estar sentados, todo para lo que Dios nos llamó, ¿no? Y no nos consagramos, no nos preparamos, no buscamos de Dios, no avivamos al Espíritu Santo. Eso es lo que detiene a la iglesia. Por eso muchas veces, ay, quisiera hacer una iglesia grande, pues órale, pues a trabajar, ¿verdad? Pero de la manera que Dios quiere. Si vienes con tus ideas, créeme, Dios no, como una vez con el pastor, no hay un letrero afuera de la iglesia que diga busco ideas. A ver quién trae la mejor idea para crecer, a ver quién trae el mejor plan para seguir, que lo sigamos como iglesia. No, ese trabajo es de Dios y se lo revelará al pastor y al pastor no nos pasará a nosotros. Y si no estamos de acuerdo, hermanos, aquí está el ejemplo muy claro y muchas veces es difícil y comprendo que sea difícil. ¿Cómo vas a decirle a la mitad de la congregación o más de la mitad de la congregación? Pues si no están de acuerdo, váyanse. Así como Jesús lo dijo. Ustedes también se quieren ir. Pero muchas veces, ay, somos poquitos, ¿cómo les vamos a decir que se vayan? Si mejor los toleramos, si mejor los soportamos, si mejor les hacemos caso, eso no es fundamento bíblico. Ni una iglesia verdaderamente que sea cristiana puede manejarse bajo ese concepto, ¿verdad? Más adelante sigue diciendo también en el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Oían la palabra de Dios. En ningún momento oyeron palabra de Pablo o les preguntó qué quieren escuchar, qué les gustaría, cómo les gustaría que fuera el culto, cuánto les gustaría que duraran las alabanzas, cuánto les gustaría que durara la prédica. Nunca se les preguntó eso. Nunca, nunca se preguntó eso. La gente que iba es porque buscaba a Dios. Y eran bienvenidos los que buscaban, igual que en nuestra iglesia. Todos aquellos que buscan a Dios son bienvenidos. Todos aquellos que buscan hacer su voluntad, hay otras iglesias donde sí se los permiten, donde sí pueden hacerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si empezamos a poner un fundamento sólido, un fundamento bíblico, un fundamento que el fundamento obviamente es la roca, es Cristo, sus enseñanzas, ese es el fundamento que ponemos y lo hacemos caso y lo acatamos, entonces empezaremos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada persona. Después de que pasó esto, después de que Pablo se separó a los que eran discípulos de los que no lo eran y les estuvo hablando por cerca de 2 años y venía la gente a escuchar la palabra de Dios, una palabra fiel, una palabra digna, una palabra de acuerdo a las escrituras, de lo que pasó en el 11.
y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Gracias a que no se traicionó la palabra, gracias a que seguía obedeciendo, gracias a que el Espíritu Santo era el que guiaba y se le daba la autoridad y se le permitía hacer lo que él quisiera. Nunca era lo que Pablo quisiera ni lo que la iglesia de Éfeso quisiera, ¿verdad? Y dicen, entonces, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, los de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Manifestaciones poderosas del Espíritu Santo a través de una iglesia que decidió obedecer a Dios, a través de una iglesia que no traicionó a Dios, a través de una iglesia que era obediente, a través de una iglesia que permanecía fiel y firme y que empezó siendo con 12 personas. Y no permitió que esa iglesia fuera saboteada, que fuera infiltrada por gente de afuera. A veces a las sinagogas o lugares donde hemos estado reunidos ya no es el espacio adecuado para crecer. Y muchas veces ha pasado eso. Pues muchas veces tú puedes estar en un lugar a donde te das cuenta que no se está predicando también la palabra de Dios, que es el otro lado, ¿no? Tú estás en por lo mejor estuviste en una iglesia, como fue en mi caso, que sentí que ya no era sano seguir ahí, y empieza uno a buscar a dónde ir. Igual como iglesia cristiana de sana doctrina, no permites que se infiltre gente de afuera, pero también si tú estás en otra iglesia y te das cuenta que no es lo que Dios hace, te puedes salir de esa iglesia y buscar una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? En iglesias pequeñas esto puede significar pasar de reunirse en un local alquilado y de reunirse en hogares a cambiar el horario de llegar a más personas. Pablo se fue de la sinagoga para enseñar en la escuela de Tirano. O sea, Pablo dijo, bueno, sí, yo sé que el lugar para enseñar es tal vez el lugar en el que estaba en una iglesia grande, era una iglesia bonita, una iglesia con las comodidades, bueno, una sinagoga con todas las comodidades que ya adaptada para la enseñanza, ¿verdad? Pero nos enseñaba la sana doctrina. Entonces Pablo tuvo que salir. Y muchas veces se puede salir a un lugar no tan adecuado, no tan bonito, pero donde la palabra de Dios es la que se predica. Eso es lo que se debe de buscar. Pero mucha gente busca más el local, la comodidad, que el lugar propicio para ser enseñados de la palabra de Dios. Aquí este Pablo cambió una sinagoga por una escuela de Tirano, ¿verdad? Dice, un espacio más acogedor y propicio para el aprendizaje para nosotros puede ser abrir nuestras casas para grupos de estudio, buscar lugares pequeños en la comunidad donde podamos llegar a quienes, para que conozcan a Cristo. El local no debe de ser el obstáculo principal. Claro que todos queremos una iglesia propia, todos queremos una iglesia grande, bonita, hermosa, con todos los servicios, por supuesto. Y ojalá Dios nos las conceda, pero si no, hermanos, no debe de ser el motivo para decir, ay, es que no podemos reunirnos. Es que si tuviéramos un mejor lugar, si tuviéramos un mejor espacio, ¿verdad? No, mis hermanos, debemos de buscar el lugar donde podamos compartir de la palabra de Dios. No te afliges si estamos pagando renta. Te afliges si no es un lugar tan grande como el anterior, o tan lujoso como otros que pudieran ser. Más cuando te invitan a otra iglesia y vas y ves unas iglesias enormes y bonitas, adornadas y todo. Lo que nosotros debemos de buscar es dónde, el lugar propicio para poder predicar la palabra de Dios. No solamente a la iglesia, sino también a los de afuera. Durante 2 años Pablo enseñó todos los días en iglesias pequeñas, en iglesias pequeñas. Podemos mantener esta constancia incluso con pocos recursos, reuniones semanales de oración, grupos de estudio bíblico, mensuales en diferentes barrios, visitas, personas a quienes no pueden asistir a la iglesia. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que se puede con fidelidad. Este es un ejemplo de fidelidad de Pablo durante 2 años, en lugares no tan propicios ni tan cómodos. Él se mantuvo enseñando. Muchas veces
no vamos a la reunión de oración porque es muy noche, o no vamos a la reunión de varones porque es muy temprano, o no vamos porque hace mucho calor, o no vamos porque hizo mucho frío, es que llegué cansado del trabajo, sí, y en fin, ponle los pretextos que tú quieras. No estoy en contra ni quiero que se malentienda. Hay gente que tiene situaciones válidas por las que no van en ocasiones, o por las que no se tal o a cierto culto, no se le va a poner caras que no se pueden llevar, trabajo, cosas que se tienen que hacer también. Pero el problema es cuando sí se puede y no se quiere. Eso es lo peligroso. Hay veces que se quiere y no se puede, pero hay veces que se puede y no se quiere. Eso es lo peligroso, eso es realmente lo triste en la vida de un creyente, por así decirlo, tal vez no un discípulo, sino de un creyente, y por eso no pasa de ser creyente, no se convierte en un discípulo, porque todavía sigue actuando solamente como cree, pero todavía no está dispuesto a dar el siguiente paso, y hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo que después tocaremos en algún otro punto, pero la fidelidad debe de ser la característica del cristiano, la norma, la norma de los cultos, a las oraciones, a las reuniones. En ocasiones no se podrá, se entenderá, pero cuando es por la naturaleza humana que no quiere pasar tiempo con Dios, preocúpate. ¿Y qué trae como consecuencia la fidelidad a Dios, la fidelidad, la constancia, el trabajo, la obediencia, el acercarse a Dios, el permitir al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Pues las manifestaciones milagrosas y manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Como las que nos relata este pasaje. En iglesias pequeñas los milagros no siempre son los más espectaculares, pero son profundos. Puede ser la sanación de una enfermedad emocional, la reconciliación de una familia que estaba a punto de separarse, el cambio de vida de algunos que luchan con adicciones, o la provisión exacta para cubrir las necesidades de la iglesia. Incluso los pequeños milagros son testimonios poderosos del poder de Dios. Y en una iglesia pequeña todos pueden conocer la historia de cada uno, lo que fortalece la fe de todos, ¿verdad, mis hermanos? Eh, Milagros no han faltado en nuestra iglesia. Milagros y manifestaciones del Espíritu todos tenemos. Todos conocemos la vez pasada que se hizo este ejercicio de decir por qué estaba uno agradecido con Dios, y infinidad de testimonios de sanidad, de salvación, de reconciliación, de renovación. Milagros ahí están, hermanos. No, no han parado, la mano de Dios no se ha cortado, pero Dios quiere que sean más constantes, Dios quiere actuar más, Dios quiere que sean más expuestos para que no falte la fe, mis hermanos. Pero eso depende de nosotros, depende de nuestra fidelidad, de nuestro compromiso. Dios lo quiere hacer. Es que muchas veces buscamos los milagros, pero no por el motivo adecuado. Los buscamos muchas veces, a lo mejor tenemos una condición económica mejor para trabajar menos, para pasar la flojera. Tal vez queremos un carro, pero para presumir. O queremos una casa nomás para decir que tenemos. La motivación es la que Dios ve en nuestro corazón. Porque muchas veces oramos y no pasa nada, muchas veces es la voluntad de Dios, pero muchas veces es porque no estamos en obediencia, y esa es la mayoría de las veces. La oración del justo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no es que no estemos orando, que es que no quiere decir que a lo mejor nuestra justicia no ha sido muy justa, que digamos. Eso normalmente es lo que frena los milagros. El ser justo no significa ser bueno, sino hacer lo que Dios manda, ser obediente. Eso es la oración del justo. Aquel que no es obediente y no hace la voluntad de Dios, aunque se vaya de rodillas a Chalma y en nopales, no va, no va a pasar en lo que está pidiendo, hermanos. Analicemos y busquemos. ¿He sido justo? ¿Mi oración tiene poder?
Porque si estoy orando y no tiene poder, a lo mejor no soy justo. Pero si soy justo, dice la palabra de Dios, entonces pide y se te dará. Estas palabras no son para todos, hermanos. Estas palabras, estas promesas, no es en general, no, no, no. Siempre esas promesas son para los justos, para los discípulos, para los obedientes, para los fieles. Estas promesas son para las personas que se han decidido tomar esto en serio. No los más los ocasionales que van de vez en cuando. Sigue diciendo, cuando los creyentes cambian su vida, la comunidad se da cuenta, las iglesias pequeñas, esto es especialmente notorio. Los vecinos ven cómo cambia la forma de ser de alguien, cómo dejan de practicar, cómo dejan prácticas dañinas y cómo comienzan a servir a los demás. Al igual que los hechiceros de Éfeso quemaron sus libros públicamente, nuestros miembros pueden dar testimonio de su cambio de sus trabajos, escuelas o varios, lo que se convierte en una declaración poderosa del poder del Evangelio. Mira, cuando la iglesia, cuando Éfeso empezó a ver que en Jesús, en el Espíritu Santo, en las enseñanzas que Pablo daba, había poder. Había un poder tan grande que no se comparaba con ningún libro de hechicería. Dijeron, esto es lo bueno. Esto es lo que yo quiero ser. Ya no sirven los libros de brujería, ya no sirven las estatuas, ya no sirve la hechicería, ya no sirve el espiritismo, ya no sirve el budismo, no sirve nada. Entonces, comparándolo con el poder del Espíritu Santo, todo esto es basura y lo echaron afuera y lo quemaron. ¿Por qué? Porque les presentaron una forma de vida superior, les presentaron a un ser más poderoso, les presentaron una forma más sublime hacer las cosas, y por eso, sin que les dijeran, ellos agarraron y quemaron todos sus libros. Y no eran cualquier libro, eran libros carísimos. Muchas veces cada uno de esos rollos valía dinerales, o tenían letras de oro, o tenían adornos a morir. No, no, eran una hermosura de libros, así aparentemente físico y artesanalmente, pero comparados con el poder del Espíritu Santo, dijeron, esto es basura y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ellos vieron en el ejemplo de esa pequeña iglesia de Éfeso que existía alguien más poderoso, que existía alguien que realmente podía darles eso que ellos habían estado buscando por años, hermano. Eso es lo que la iglesia quiere ver, eso es lo que el mundo quiere ver que la iglesia de Antioquía tenga cambios de verdad, quiere ver que el Dios de Antioquía responde, quiere ver que los miembros de la iglesia de Antioquía estén en amor, paz, fidelidad, confianza, templanza, benignidad. Quieren ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida para poder creer en ese Dios del que tú hablas. Ese cambio poderoso, ese cambio donde Dios te respalda en lo que haces, donde Dios está siempre delante de ti, donde Dios te protege, donde tu vida le pertenece a Él. Eso es lo que la gente quiere ver. ¿Cómo la van a ver? Cuando estás sentado en la iglesia, cuando no estás haciendo nada, cuando no te preparas, cuando eres desobediente, cuando haces tu voluntad, cuando te quejas porque la iglesia está muy chiquita, o está muy fea, o está muy lejos, o es muy temprano, o es muy tarde, o es muy noche. No, ¿verdad? Fidelidad, constancia, dice la palabra de Dios, constancia. 2 años, primero 3 meses, y luego 2 años seguidos, enseñando, 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 y la iglesia firme, y los discípulos constantes. Entonces, si te das cuenta, hermano, no depende del tamaño, no depende de qué tan lujoso está la iglesia, no depende de tu corazón, cada tanto esté dispuesto. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en corazones dispuestos, en corazones de discípulos, no de creyentes. Ok, sigue diciendo, el Evangelio triunfa, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, seguimos leyendo un poquito más de tal manera, en el 12. Ahora ya leímos que llevaban enfermos y se sanaban, en el 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían el espíritu malos y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mucha gente quiere vivir un evangelio de oídas, de lo que ven, pero no de lo que viven, no de lo que experimentan. Y esto, desgraciadamente, muchas veces, aquí nos dice que eran judíos errantes, pero también hay muchas veces que podemos ser cristianos, lo que se dicen cristianos. Ven que alguien ora y pasa, ven que alguien tiene una vida
buena, ven que tiene una vida donde el Espíritu Santo se manifiesta y quieren imitarlo muchas veces. Hay muchas iglesias que quieren imitar la bendición de Dios con prosperidad económica, o con crecimiento, o con lujos dentro de la iglesia, o con pasársela bien, incluso con manifestaciones raras que no son del Espíritu. Quieren imitar lo que han visto en la vida de un verdadero creyente. Pero esto es peligroso. Eso lo decimos a todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, a todos aquellos que no se consagran, a todos aquellos que no tienen su vida. No lo intenten. No lo intenten en sus fuerzas. No lo busquen. Hay muchos pseudopastores que han puesto esto porque una iglesia porque piensan que es un negocio. Y hay quien lo trabaja y lo hace un negocio. Pero esto es peligroso porque tarde o temprano se afectan a las consecuencias. Aquí hubo hombres que intentaron hacerlo a su manera porque vieron que Pablo genuinamente lo hacía. De igual manera hay muchas iglesias que que intentan copiarlo sin el poder del Espíritu Santo y terminan muy mal. Aparentemente puedes verlos hoy muy lujosos, con carros, con aviones, cuentas de banco enorme. Para empezar, eso ni siquiera es un pastor, ¿no? Ni siquiera se parece a un siervo de Dios. Pero lo peor de todo es lo que sigue después, lo que viene. Ahora aquí dice en el 14, había 7 hijos de una tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Humanamente no se puede combatir a un demonio, humanamente no se puede combatir a las dificultades, humanamente no se puede combatir a este mundo. Aquel que lo intenta tratando de imitar a Dios o al Espíritu Santo es una burla, es algo que no soporta. Y las consecuencias llegan tarde o temprano. Todas estas personas terminan peor que los incrédulos, peor que si nunca hubieran dicho, es terrible. Es aquellos que intentan hacer algo parecido al cristianismo, aquellos que intentan hacer algo parecido a una iglesia, aquellos que intentan imitar el poder de Dios con manifestaciones raras, se están acarreando mucha condenación, lo malo, lo peor es que se llevan a mucha gente incrédula, a mucha gente ignorante, se la llevan entre las patas. Porque lo único que buscan es satisfacer su vientre, lo único que buscan es la remuneración económica. Ellos no les importa la gente, ellos lo que les importa es ganar. Por eso siempre hablan de prosperidad, por eso siempre hablan de que les vaya bien, porque salen cosas que hay en su corazón, cosas que la Biblia no habla. La Biblia habla que debemos de apoyar, servir, ser siervos los unos con los otros, no aprovecharte de la gente, no sacar su dinero, no quitarles. Dios paga y paga muy bien. Y Dios sufre y suple todas tus necesidades y muchísimo más allá. Pero es Él, nunca es uno buscando su propio beneficio. Desgraciadamente hay hombres como estos, siempre los había y los habrá. Y como lo vemos aquí, son hombres que tienen la apariencia de religiosos, tienen una apariencia de moralidad, tienen una máscara donde quieren ellos aparentar lo que no son. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque al final de cuentas ve lo que dice el versículo 19, ¿verdad? No, me perdón, me estoy saltando un montón. En el 7 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo, muchos de los que habían participado de la magia trajeron los libros y los quemaron dando delante de todos, y hecha la cuenta del precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, dineral en todas las épocas del mundo. Pero aquí también algo interesante es que la gente cuenta, se da cuenta de un testimonio genuino, de un testimonio de alguien que vive para Dios y de alguien que no. Y el 20 con el que cerramos dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Al fin y al cabo, la palabra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, siempre van a ganar. El Evangelio siempre va a triunfar. La palabra de Dios siempre va a quedar por encima de todo. Entonces, aquellos falsos maestros, aquellos falsos cristianos, aquellos falsos discípulos están condenados al fracaso.
los verdaderos, por muy difícil que sea esta vida, por muy mal que aparentemente la podemos pasar, por muy mal que pueda tratar el mundo, siempre, siempre va a salir triunfante. El Evangelio siempre va a triunfar, hermanos. Dice, el crecimiento poderoso en una iglesia pequeña no se mide por el número de asientos ocupados cada domingo, sino por cómo la palabra de Dios se afianza en los corazones de cada miembro y se extiende a su alrededor. Un miembro que comparte el Evangelio con su familia, otro que invita a un compañero del trabajo a una reunión, otro que sirve en un comedor de beneficencia o pública. Todos estos son signos de la palabra de Dios. Está creciendo. No números, pero fortaleza siempre va a crecerla. Dice, en iglesias pequeñas tenemos la ventaja de estar cerca de nuestro entorno. Podemos conocer los problemas de la comunidad, pobreza, violencia, salud, etcétera, y llevar la esperanza del Evangelio de manera personal. Cuando la iglesia se involucra en ayudar a los demás, la palabra de Dios se hace tangible y gana autoridad en el barrio o en la ciudad o donde tú estés, hermano. La forma de crecer es de que todos los miembros de la iglesia empecemos a actuar. Estamos hablando de los beneficios de la iglesia pequeña, pero eso no significa que la iglesia siempre va a ser pequeña. Va a ser pequeña en lo que la base, los que estamos en la iglesia, se afiancen, se afirmen, crezcan, sean unos discípulos constantes, que el Espíritu Santo tenga morada en ellos. ¿Para qué? Para después venir el crecimiento. ¿Cómo viene el crecimiento? De forma milagrosa, así que de repente, vamos a ir y un domingo va a estar llena la iglesia, ojalá y así fuera, pero no es así. Va a ser en medida de que cada uno de nosotros empecemos a compartir con nuestro alrededor. Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, clientes, negocios, donde sea. Empecemos a compartir, empecemos a hablar. Tú y yo, mis hermanos, ya tenemos mucha palabra, tenemos mucho conocimiento. Ahora empecemos a aplicarlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos use. Ya dejemos de estar sentados, dejemos de estar acomodados. El Evangelio quiere crecer, el Evangelio quiere triunfar. Solamente lo que lo puede tener, mis hermanos, es nuestra pereza, nuestra flojera, nuestras ganas de no hacer nada. Por eso es una invitación a que como iglesia, mis hermanos, empecemos a actuar, empecemos a crecer, empecemos cada día a ser nuestra mejor versión dentro del cristianismo, no por nuestras fuerzas, sino porque dejamos que el Espíritu Santo empiece a actuar y obedecemos. Pues mis hermanos, es todo por esa noche. Espero que que nos ayude, que nos motive a seguir creciendo, ¿verdad? Pues por mi parte es todo y nos vemos para la próxima. Que Dios nos bendiga.